Ahí se pusieron algunos pinos y algunos arbustos y la mayoría de ellos sufrieron enormemente. Pensamos que por el problema del aerosol, porque se iban quedando quemados en las puntas, y eso se veía muy bien cuando estaban los tubos protectores. El tubo protector mantenía las hojas dentro vivas, y cuando salía la planta, pues ahí se quedaba más o menos afectada y había necrosis y mortalidad de la punta. Este es el ejemplo del lentisco, que como veis aquí estaba seco en la punta, y en cambio rebrotaba de la parte basal. Siempre es más fácil. A pesar de todo, pues lo que conseguimos con los pocos pinos que iban sobreviviendo es que tuvieran el mismo aspecto achaparrado que tenían los pinos de la fase anterior y que habían sido plantados mucho antes. El Juniperus macrocarpa sí que una vez superó la primera fase. Hay algunos ejemplares que están bastante bien desarrollados. Aquí lo veis. Los romeros también, y los tamarix, que también han ido bastante bien. Es una planta que tiene un aspecto muy bonito cuando entra en floración. Un aspecto importante es que las amófilas que introdujimos tuvieron éxito en la instalación, pero han desaparecido prácticamente todas. Al cabo de los años quedan muy pocos ejemplares, y eso pues, es un problema a considerar. ¿El por qué las amófilas han desaparecido? Probablemente porque las dunas móviles han dejado de ser móviles, en parte por la propia construcción de los viales, y en parte porque donde deberían estar creciendo las dunas es donde más presión de turismo hay en los días de playa. También probablemente la limpieza de las playas no contribuye mucho a que se formen, a que haya una dinámica de formación de las dunas, y como os decía, estos viales de primera línea lo que hacen es fijar la primera línea de dunas, que se van limpiando, evidentemente, de vez en cuando, y eso hace que quede totalmente estabilizado. Es decir, que la dinámica de las dunas, de formación de dunas, que comentaba Paul anteriormente, no se está produciendo, porque la arena no se está moviendo suficientemente, y en parte eso tiene que ver con la propia construcción de los viales, según entendemos, y el uso que se está dando actualmente, bueno, el uso lúdico que tiene y que no puede dejar de tener la zona, aunque quizás se pudiera gestionar. Hay también, aparte de las plantas introducidas y de interés, hay especies exóticas. Algunas, la mayoría ya estaban por allí antes de empezar el proyecto y siguen. Y la que más se ha desarrollado durante estos últimos años es la cortaderia, esta gramínea alta con el plumero tan bonito, que se ha introducido por jardinería y que se ha extendido en muchas zonas de España y de otros países, y aquí en las zonas húmedas. Ese es pues, un problema que habría que intentar abordar. Y las especies ruderales que teníamos, pues siguen ahí. Siguen ahí, a veces son muy visibles, depende de la época del año, a veces no tanto, pero siguen estando ahí. Están ahí porque estaban, entendemos, y probablemente porque hay un continuo proceso de ruderalización por la frecuentación, y porque media Barcelona lleva a los perros a pasear a las dunas, ¿no? Entonces, claramente hay una incorporación de nitrógeno, una eutrofización, y eso contribuye a que estas ruderales tengan éxito. Un aspecto positivo, y entendemos que muy positivo, es que en unas encuestas que hemos hecho en el marco del máster que os comentaba, los visitantes, yo lo dudaba un poco, pero los visitantes perciben de forma positiva este ambiente semi-natural que se llegó a crear. Es decir, que hay una buena percepción social, lo que no impide que piensen que es un buen sitio también para que los perros se paseen. Bueno, por acabar, algunas especie de conclusiones o discusión. En los proyectos de restauración siempre tenemos algunas certezas y muchas incertidumbres. Al contrario que cuando se restaura una obra de arte, un edificio, o cuando se hace una obra, cualquier tipo de obra civil, nosotros cuando acabamos el proyecto y entregamos la obra, no entregamos una obra acabada, sino entregamos únicamente una obra empezada, y que luego va a evolucionar y no sabemos exactamente cómo va a evolucionar.
no es que no sepamos nada, tenemos algunas certezas, evidentemente, hay algunas experiencias, hay otras experiencias, pero en todos los proyectos de restauración, y más en un proyecto de restauración de dunas que es enormemente dinámico, no sabemos exactamente cómo va a evolucionar. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? ¿Qué se puede hacer frente a una obra que entregas, te pagan y no sabes muy bien cómo va a acabar? Pues no hay más remedio que aprender con la práctica. Aprender con la práctica, y eso significa hacer un cierto tipo de restauración adaptativa. No hay otra manera de abordarlo, no sabemos otra manera hasta que aprendamos más. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que una vez entregada la obra hay que hacer un cierto seguimiento de cómo va evolucionando, y a partir de este seguimiento hay que hacer una evaluación, una interpretación, y a partir de la interpretación considerar posibles enmiendas o reconducción del ecosistema hacia los objetivos que nos habíamos planteado. Por lo tanto, esa es una lección aprendida, de hecho ya la sabíamos, pero que en este caso aplica muchísimo. Tenemos ahí una serie de problemas que no eran totalmente previsibles, y que si queremos que este sistema dunar lo sea realmente, que tenga la dinámica dunar y que las plantas y los organismos vivan ahí, los característicos, porque reconstruimos la dinámica dunar, pues habrá que hacer alguna cosa. El segundo punto es la participación pública, y también es un tema que ha salido aquí. Claramente el sistema dunar tampoco va a mejorar muchísimo si no conseguimos mejorar la participación pública, la conciencia pública, el reconocimiento público de los valores del ecosistema, y por lo tanto quizá un uso más razonable, aunque sea un uso lúdico, un uso más razonable de estos ecosistemas dunares. Y eso es, en general, aplica a cualquier situación de restauración, pero más todavía en una como esta, en la que tenemos una presión antrópica enorme. Entonces, ¿qué podríamos hacer en el momento actual para mejorar estos sistemas? Nosotros hemos identificado algunos problemas de la dinámica dunar, principalmente que no está transportando arena, las dunas embrionarias solo se están desarrollando en puntos muy concretos. Pues eso habría que resolverlo, a menos que, si no, los ecosistemas se irá fosilizando cada vez más y quedará una especie de jardín un poco heterogéneo. ¿Cómo hacer eso? Pues probablemente siguiendo ese principio de restauración adaptativa, intentar hacer pequeños experimentos enfocados a intentar ver cómo resolver ese problema. A ver si lo conseguimos. Gracias. Muchas gracias.